Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de un estudio bibliográfico sobre principios y aplicaciones de las operaciones unitarias de ingeniería química por estudiantes del curso Operaciones Unitarias 2 de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Sonora. En esta sesión escucharemos la exposición sobre un tema relacionado con humidificación, absorción, secado o evaporación, que son las operaciones unitarias tratadas en este curso. Sin más preámbulo, vayamos a la presentación. Bueno, buenas tardes, soy Radamés. Este es el curso de Operaciones Unitarias 2. Esta es una materia del 9º semestre impartida por Núñez Esquer, Marco Antonio. Siguiente, por favor. El artículo es la investigación del rendimiento de un enfriador desértico modificado. Los autores son el Dr. Yadav y Pankaj Sharma. El año de publicación es 2017 y el lugar de procedencia es la India. Y esa es la cita del artículo. Siguiente, por favor. Estos son los puntos que vamos a desarrollar a lo largo de toda la presentación y los veremos más adelante. Siguiente. Introducción. Ok. Primero que nada, un enfriador desértico, ¿en qué consiste? Pues es un enfriador de aire por medio de la evaporación del agua. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Ya como conocemos, los enfriadores pues utilizan el agua para enfriar el aire, pero en este caso del enfriador desértico se utiliza la evaporación del agua, donde sucede una evaporación a entalpía constante, a un mismo valor. Entonces la temperatura del bulbo seco puede descender mucho en esta transición, pues, y ahorita más adelante vamos a ver un diagrama también. Esto es meramente introducción. Y también requieren menos uso de energía a comparación de una refrigeración regular. Siguiente, por favor. Entonces, este equipo convierte el calor sensible a calor latente por medio de la evaporación del agua, removiendo el calor del aire. Entonces, por eso es importante que esto sea en climas áridos, por eso es desértico, pues, porque el aire necesita ya traer un calor. Entonces, utilizan este proceso de enfriamiento y deshumidificación por la conversión del calor sensible a latente, que es un proceso adiabático. Y en el diagrama, que a lo mejor no se alcanza a ver muy bien, pero pues podemos alcanzar a ver, ahí sí estoy bien, esta sección del medio, ahí está el calor latente de fusión. Y nosotros tenemos un aire caliente, entonces estamos en el área entre 0 y 100 del calor sensible. ¿Ok? Entonces, lo que este equipo requiere es seguir aumentando ese calor sensible y llegar a la parte de calor latente de vaporización, acá al 100. Entonces, ahí vemos un comportamiento lineal en el que se aprovecha mucho calor, y es decir, mayor transferencia de calor a entalpía constante. El siguiente, por favor. El principio de trabajo. Vamos a verlo. Pues primero vamos a hablar de lo que es el camino que lleva el agua. Entonces, lo tenemos en un sumidero o un depósito de agua, el cual es impulsado por una bomba hacia un sistema de recirculamiento del agua, pero lo lleva hacia arriba, se distribuye consistentemente a un empaque y pasa por el empaque volviendo a caer al depósito. Y el agua se recircula. Ese es su ciclo. Siguiente, por favor. Ahora el aire. El aire es succionado por un ventilador dentro del equipo y entra en contacto con esta almohadilla. Bueno, me quedó la palabra. Con este empaque pasa a través del empaque y tiene el contacto con el agua. Y ya aquí dice, las condiciones ambientales de baja humedad relativa y altas temperaturas ayudan a la eficiencia de este proceso. Es por eso que este experimento se llevó en los meses de abril y mayo de 2016. Siguiente, por favor. Entonces, ya los componentes de nuestro equipo. Este diagrama está algo básico, pero tiene 3 entradas de aire. Ahí solo podemos observar una, porque lo hicieron ver de esa manera para verlo más fácil, ¿no? Entonces, tenemos un ventilador, tal como se ve en la figura. Si lo alcanzas a ver ahí, ese es el ventilador. Un motor eléctrico, que está dentro de. Una bomba de agua, que está junto con el sumidero, allá adentro. Tiene una bobina de calentamiento, que se ubica debajo del ventilador.
O sea, ahí vamos a ver más adelante el contacto del aire con esa bobina de calentamiento. Tiene un interruptor que está arriba a la derecha, un poquito, ahí está, los interruptores. Es un interruptor de encendido del ventilador y 2 interruptores de regulamiento de las revoluciones por minuto de este ventilador. Y tiene los empaques, que ahí podemos ver este empaque y a la derecha, bueno, y la pared que vemos de frente tiene otro empaque y la pared de allá tiene otro empaque. Tiene 3 entradas, o sea, tiene mucho contacto del aire con el agua. Ahora sí, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, había mencionado que había otros 2 interruptores. Estos 2 nos van a indicar, se van a indicar su funcionamiento con 2 bombillas. Entonces, está encendido normal y hay revoluciones por minuto normales en el ventilador. No decía cuántas, pero pues vamos a suponer por el experimento que son 200. Y entonces, encendemos un interruptor, se enciende una bombilla. Entonces las revoluciones bajan un poco, están un poquito por debajo, entonces suponemos 150. Y si encendemos el otro, están muy por debajo, entonces podemos suponer unos 75 revoluciones por minuto del ventilador. Entonces, estas bombillas también ayudan a la transferencia de calor al aire, incrementan la temperatura, aunque sea un poco. Y lo que se busca es que haya más contacto del aire con estos sistemas si la temperatura baja. O sea, esto es solo para llegar a un valor deseado. A lo mejor no es mucho, pero pues ayuda al mismo sistema, incluso como para regular lo que es la velocidad y la temperatura. Entonces es un indicador y un controlador. Y indica las revoluciones por minuto cada una y controlan pues tanto las revoluciones por minuto y la temperatura. Siguiente, por favor. Y ahora pasamos a lo que es la bobina de calentamiento. Usé el mismo foco para hacerlo visual, no sé, para que se vea bien. Entonces, esta también es importante tenerla para aumentar aún más la temperatura del aire si es deseado, porque nosotros estamos en climas áridos. Entonces, no siempre en el desierto va a ser tanto calor. Y cuando lleguen temporadas de invierno, pues lo que buscamos es elevar a la misma temperatura, porque tal como se dijo al inicio, la alta temperatura y una humedad relativa baja, pues ayudan a la eficiencia. Entonces aquí lo que queremos es que sea eficiente. Y a pesar de todos esos componentes, aún así requiere menos energía que otros equipos porque tiene más eficiencia la transferencia del calor del aire al agua. Siguiente, por favor. Entonces, ahora las condiciones ambientales óptimas para un humano es lo que ya se requiere, porque este es un sistema de refrigeración, pues, de enfriamiento de aire para una habitación. Siguiente. Entonces, nosotros, normalmente, los humanos, vivimos a una temperatura interna del cuerpo de 37 grados Celsius. Entonces, lo óptimo sería que nuestro cuerpo esté de 36 a 40 grados Celsius, y aún así nosotros tenemos una transferencia o pérdida de calor con el ambiente, por el simple hecho de estar existiendo. Y lo que tenemos también es una transferencia de calor sensible a calor latente, porque sudamos, ese sudor se puede evaporar, depende de las condiciones ambientales, pero tenemos esos 2 parámetros. Entonces, siguiente, por favor. Aquí es lo mejor que se pudo ver en esas gráficas, pero tenemos 4 situaciones. Una persona que está trabajando muy, muy fuerte, o sea, también puede ser un trabajador en una maquila. En la persona B, es una persona que también está trabajando, pero no tan fuerte, medianamente. C es una persona que puede estar caminando. Y D es una persona en reposo. Así como están ustedes, así puede ser. Y lo que se muestra aquí en la primera gráfica es la pérdida del calor sensible, la transferencia del calor sensible perdido, con la... ¡Ay, le moviste! Con la temperatura del bulbo seco. Entonces, lo que vemos aquí es obviamente la persona que está trabajando más fuerte está perdiendo más calor sensible, está transfiriendo más calor sensible al aire, pues lo hacemos así. Entonces es A, B, C y D, están en orden aquí. Lo que vemos en la segunda gráfica es lo mismo, pero con el calor latente. Entonces vemos un mismo comportamiento, se está transfiriendo más. Este es por, bueno, ahorita lo vamos a ver, los métodos en los que perdemos ese calor. Entonces el calor latente igual tiene el mismo comportamiento, A, B, C y D, en el orden dependiendo de la persona trabajando, pues. Y la última, la tercera, es el calor total, o sea, la suma del sensible más el latente
con respecto a la temperatura de bulbo seco. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, es lo que había dicho, pero pues el calor sensible lo perdemos por radiación o convección. O sea, estamos sudando también, lo tenemos en el cuerpo, pasa el aire a través de nosotros. El calor latente, por evaporación, ese sudor se evapora, nosotros nos estamos respirando, estamos ventilando todo el ambiente, ¿no? Y a la C, que era la última gráfica, pues ya es la suma de las dos, el calor total. Entonces, siguiente, por favor. Le diste 2, dale uno arriba, por favor. Bueno, ya es el análisis de las propiedades psicométricas. Ahora sí. Entonces, la temperatura de una habitación que se busca, bueno, que se tiene normalmente bajo esas condiciones de trabajo, de reposo, de esfuerzo, pues van la temperatura de bulbo seco entre 30 y 40 grados Celsius y la humedad relativa del 30 al 50%. Entonces, cuando un enfriador se enciende, la temperatura de bulbo seco es menor a la temperatura de la habitación. Ahí todo bien. Y con un incremento de la humedad relativa del 70 al 80%. Ese es el punto cero, lo encendimos. Pasamos a la siguiente parte, que ya es donde está el empaque, se utiliza la bobina de calentamiento y la temperatura de bulbo seco muestra un pequeño incremento al hacer esta variación. Y la humedad relativa muestra un pequeño decremento. O sea, es decir, sí empieza a cambiar las condiciones para tener una zona más cómoda para un ser humano. Siguiente, por favor. Es lo que decía, las observaciones se hicieron en los meses de abril y mayo de 2016. Y lo que se analizó, los valores, los vamos a ver más adelante en tablas, pero para que se pueda ver más o menos en el orden es temperatura de bulbo seco, humedad relativa, temperatura de bulbo húmedo, entalpía, presión de vapor y volumen específico. Entonces se midieron y calcularon entre las horas de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces aplicando el enfriamiento y la bobina de calentamiento por separado o junto. Entonces es para ver cómo afecta que tengamos la bobina de calentamiento en el enfriador. Entonces pasamos a la siguiente, por favor. No, espera poquito, a la anterior. Ya aquí son las condiciones que esperamos tener dentro de la habitación con la utilización de estos equipos. Del 22 a 25 Celsius y humedad relativa del 20 al 60%. Esos son los resultados que tuvimos a diferentes días entre abril y mayo. No se alcanza a ver muy bien, la calidad de las imágenes estaba un poco baja, pero lo que importa es esto, es la temperatura de la habitación. Aquí hay 20 Celsius, 18, 16, 17. Acá también 17, 22. Incluso en una se alcanza a llegar como a 9. Dale la otra, por favor. Entonces, y aquí podemos ver, lo voy a poner aquí. Aquí solo está el enfriador, en la primera. Y acá junto con la bobina. Entonces, comparemos las temperaturas. Acá es 24 y acá es 24 también. O sea, pero la diferencia es la hora. Porque son las 2 de la tarde y son las 10 de la mañana también. O sea, todo eso afecta, todos esos parámetros afectan a la temperatura dentro de la habitación. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y ya se hizo este gráfico, donde sí se puede ver un comportamiento de nuestro punto A, nuestro punto B, punto A, punto B, a una entalpía constante, con diferentes temperaturas de bulbo seco, temperaturas de bulbo húmedo, y una diferencia también de humedad relativa. Y pues son procesos adiabáticos. Siguiente, por favor. Entonces, conclusión. Vamos a ver ya la conclusión. Sí provee unas buenas condiciones cómodas para un ser humano entre los meses abril, mayo y junio, porque se determinó que en junio pues, es muy similar a las condiciones de mayo, ¿no? En estas regiones de Delhi y Rajasthan. Las temperaturas ahí son altas, la humedad es baja con respecto al nivel apropiado. Pero bueno, la cosa es que la temperatura de la habitación se puede reducir hasta 7 grados Celsius y la humedad relativa puede aumentar hasta un 20%. Entonces, sí funcionan, sí se pueden adaptar. La cosa es que son muy específicos.
y dependen mucho de las condiciones ambientales. Es decir, si tenemos una alta humedad en un día lluvioso, por así decirlo, puede afectar la eficiencia del equipo y se puede requerir más uso de lo que vimos de la bobina de calentamiento, de las revoluciones por minuto. Es decir, tiene muchos controles, pero todos estos controles lo hacen eficiente y lo hacen funcional, vaya. O sea, la conclusión, funciona a base de muchos controles. La siguiente, por favor. Y ahí está la cita del artículo en el que se sacó. Gracias.